Querido Antonio, me da muchísimo gusto que podamos tener esta charla contigo aquí en el Museo Nacional de Antropología. Hablar de nuestro país, sin duda, es hablar de una de las naciones con mayor acumulación de patrimonio histórico que debe ser preservado. Al mismo tiempo, es hablar de una identidad muy compleja, frecuentemente conflictiva y sobre todo polémica. Ahora, yo quisiera que pudiéramos dedicar unos minutos justamente a hacer como un repaso de lo que implica un patrimonio tan complejo, tanto en términos históricos, arqueológicos, etnográficos. México es una nación extraordinariamente diversa en todos los órdenes, en la geografía, en las lenguas, los orígenes mismos son variopintos. Entonces, pues me encantaría que en voz tuya podamos ir explorando un poco estos conceptos. Con mucho gusto. Quizá la mejor brújula sea la historia en este caso. Desde la Nueva España hay un interés en ciertas comunidades letradas por los vestigios de los mexicas, lo que está en el Valle de México. Y particulares estudiosos como Sigüenza y Góngora empiezan a guardar en sus espacios, en sus propios espacios vitales, que también son espacios de trabajo, empiezan a guardar parte de estos vestigios y se van formando poco a poco pequeñas colecciones arqueológicas, pero no solo arqueológicas, sino también colecciones documentales que incluyen, desde luego, tempranos documentos novohispanos, pero también códices, algunos precortesianos, o bien documentos elaborados por las comunidades indígenas después de la conquista, colecciones bibliográficas, desde luego, de todo tipo, que van a ir, por cierto, pasando de mano en mano a través de las generaciones, hasta llegar al siglo XVIII, donde esto ya es, esta actividad es mucho más natural, entre comillas. Un poco más sistematizada, podríamos No decir. necesariamente sistematizada, sigue estando en las manos de los particulares, no hay un interés de la corona por salvaguardar este material todavía. El interés que demuestra la administración borbónica en Pompeya, establecer el tono en buena medida de lo que pase del otro lado del Atlántico, concretamente en la Nueva España. Y esto nos lleva a un escenario al final del siglo XVIII con estudiosos, ahora José Antonio Alzate, León y Gama, miembros de la Escuela de Minería, que han integrado en sus espacios domésticos importantes colecciones de esta naturaleza. Es muy curioso, esta anécdota me gusta repetirla muchas veces. Cuando se va a formar el Museo Nacional en 1825, Lucas Alamán le escribe al fontanero de la Ciudad de México. El fontanero de la Ciudad de México era el que se encargaba De que no se inundara. de trabajo público. Claro. Y en su trabajo, lo sabía Lucas Alamán, había encontrado vestigios Por arqueológicos supuesto. y los tenía en su casa. Las acequias, Y todos y drenajes, se los los desagües. pide para el Museo Para Nacional. nutrir el Museo Nacional, el naciente Museo Algunas Nacional. de las 16 piezas que entregó el fontanero están en la sala mexica, ¡Qué maravilla! ¿no? O sea, empieza entonces, o aparece entonces ya en el horizonte de la República, el Museo Nacional como el espacio indispensable para depositar todo eso. Es decir, si hemos de dar valor a estos materiales, pero sobre todo, si hemos de impedir su destrucción o su saqueo, tenemos que tomarnos en serio esto que se llama Museo Nacional. Antonio, ¿cómo surge la idea de hacer un museo nacional? Bueno, desde luego, esto de nacional
es posterior a la independencia. 1825. Efectivamente, 4 años después de la consumación, ya incluso en época republicana. Pero ¿cómo surge la idea? Porque me imagino que no fue totalmente espontánea. Desde luego hay una historia detrás de toma de conciencia, que es el largo periodo virreinal, el largo periodo novohispano, para ir valorando todo esto. Pero la idea misma de hacer el museo y la determinación de ejecutarlo, ¿cómo surge? Hay un ethos, un espíritu anterior al 19, que está en el 18, que podemos ir reconstruyendo por medio de iniciativas individuales en torno al museo. El museo como un espacio que hace falta, ¿no? Entonces podemos hablar de Boturini, podemos hablar de Longinos y su gabinete que estaba en la calle Plateros, por cierto, inaugurado en 1790, una semana antes, curiosamente, de que aparezca el primero de los 2 monolitos que van a marcar el inicio simbólico de la arqueología mexicana en las obras en la plaza. Bueno, ya está ahí la idea de un museo o de los museos. Bueno, además coincide con el establecimiento de la Academia Nacional de San Carlos, un poco antes. Y el espíritu de la Ilustración. Así es. Ya hay una actitud completamente distinta frente a todos estos materiales que la del siglo XVI. Es mucho más científica, mucho más profunda en el sentido de las preguntas que se plantean los criollos en torno a este material. Va a ser muy importante porque aquí empieza la construcción del México antiguo. Claro. ¿No? Tenemos al México antiguo en el título de Clavijero, de su obra, pero también lo tenemos en la calle. O sea, hay una identificación deliberada, propositiva, de los criollos con esa antigüedad. Para distinguirse, claro, de los peninsulares. Exactamente. Y para reivindicar una serie de derechos políticos que les fueron negados. Es un tema que tiene que ver mucho más con el presente, ¿no?, de estos criollos que con su deseado horizonte histórico, ¿no? Sin embargo, déjame hacer nada más una pequeña excursión hacia un par de siglos antes. Porque con frecuencia, es un tópico y no necesariamente corresponde con la realidad, se habla de una falta de valoración. Bueno, los primeros documentos históricos tratan de entender justamente de qué iba toda esta realidad complejísima, variopinta. Los primeros historiadores novohispanos buscan justamente entender las lenguas, conocer cuáles eran los rituales religiosos, etcétera. Y luego, pues no hace mucho estábamos comentando que incluso una figura colosal como Sor Juana Inés de la Cruz utiliza elementos rituales y una serie de símbolos que provienen de las culturas precortesianas. Sí, tienes toda la razón, pero no deja de ser excepcional esto. Sí. Lo cual lo vuelve aún... Conciencia de unos cuantos. Lo vuelve aún más interesante. Este deseo de entender, de documentar la vida vivida aquí hasta antes de la conquista. Va a haber un proceso de conquista, sin lugar a dudas. A partir del siglo XVI desaparece la arquitectura. Sí. ¿No? A partir del siglo XVII, los rituales. Y para el XVIII, en buena medida, solo se conserva, y del XIX, todos estos pueblos solo van a conservar su lengua. Sí. La historia les pasó por encima. Hubo un proceso de conquista que consistió en arrebatar lo que era de ellos, ¿no?, en destruir lo que tenían, buena parte de todo lo que tenían. Y si no destruyen el lenguaje, como dice Kubler, fue porque necesitaba el lenguaje, claro, el administrador novohispano, para tener un control sobre esta población.
Pero a lo que voy es también, a contrapelo de este proceso de conquista, está lo que tú mencionas, el deseo de entender, el deseo de estudiar, el deseo de dejar un registro de la vida en eso que ahora se llama Nueva España, ¿no? Y que en buena medida resulta inimaginable para quienes lo contemplan, ¿no? Bueno, empezando por la dimensión territorial. Así es. 5, 6, 7 veces más grande el territorio de lo que llegó a ser la Nueva España del territorio de la península. Por ejemplo. Entender la cantidad de pueblos, la cantidad de creencias, la cantidad de lenguas, etcétera, es una tarea ingente, llena de escollos que hay que vencer. Me imagino que en el momento en que aparece el museo, ya regresando un poco después de la ilustración, a ese momento fundacional, ya hay un propósito distinto, ya no es de unos cuantos ilustrados, sino una idea también de divulgación, de una raíz compartida quizá. Es más el deseo de dotar a la República, a la joven República, de este depósito, ¿no? Un museo nacional en la práctica se reduce a 2 habitaciones en la universidad. Sí. No más que eso. Es un espacio... ¿Dónde estaba ubicado? Precario, a un costado del palacio. Ya. Es un palacio, perdóname. Es un espacio muy precario, muy, muy precario, que la República va a tratar de construir a lo largo de las siguientes décadas en las peores condiciones. En una época absolutamente convulsa de la política interior y exterior mexicana. Completamente. ¿No? Completamente. Pero la iniciativa de Lucas Alamán es no solo oportuna, sino exitosa. ¿Enfrentó resistencias? No, pero lo que enfrenta el espacio, como siempre, es inercias, claro, administrativas, su inexistencia. La falta de presupuesto, la falta de infraestructura. La falta de personal, no la falta de interés, sino la falta de personal calificado, que no sabes qué tipo de personal necesitas también. ¿Cómo integrar colecciones cuando la arqueología está naciendo? Pues sí, ese es uno de los grandes retos. No, es un espacio que no tiene colecciones, es un espacio que no tiene biblioteca, es un espacio desprovisto de todo lo que ahora asociamos a un museo. Cuando te escucho hablar, pienso en el enorme esfuerzo acumulado, generaciones enteras, siglos enteros, centenares, millares de estudiosos que han dado su vida justamente para entender el pasado complejo y así proyectar una identidad para esta nación tan extraordinaria, y utilizo esta palabra porque se sale de lo común que es México. Pareciera, cuando visitamos un museo como este, que las cosas ya estaban dadas, pero todo ha sido una enorme, gigantesca labor pacientemente acumulada, de hallazgos, de propósitos, de búsquedas. En fin, creo que estamos hablando de uno de los capítulos de veras luminosos de la historia cultural de nuestro país. Y a la vez es uno de los menos estudiados. Es apasionante. Todas las historias que están depositadas ahí. Tienes la historia de las colecciones, cómo se formaron las colecciones. Tienes la historia de cómo se fueron construyendo saberes en torno a esos objetos. Estoy hablando de objetos arqueológicos. Pero también están los etnográficos. Hay que dar el salto. El otro es justo, y esto es parte del siglo XIX, y tiene que ver, todo empieza por un interés filológico, precisamente de Pimentel, quien se da cuenta de que la historia no solo ha atropellado a todos estos pueblos indígenas, sino que la historia ha sido incapaz de privarlos
de su lengua. Y por el solo hecho de conservar su lengua, ahí encuentra la demostración de que se trata de civilizaciones y que vale la pena, no solo vale la pena, sino hay una obligación de conservarlas. Un tema... y ahí empieza también claro. el estudio de la cultura material de estos pueblos, sí. y el coleccionismo en torno a esto. En el Museo Nacional, que ya para entonces migró de la universidad a la antigua Casa de Moneda sí. virreinal, y donde se va a inaugurar una sala etnográfica hacia el final del siglo XIX, con ese nombre. Ya en la época de Porfirio Díaz. Sí, con colecciones. Sí, las fotos que hay de lo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas, ahora le agregan culturas del mundo, ya son salas más formales, mejor puestas, aunque por supuesto nada que ver con lo que conocemos hoy en día. Ahora, hay que recuperar el valor de la fotografía. Hoy un visitante puede ir a un museo que solo tenía fotos, ¿no? En su colección etnográfica, en su sala etnográfica, que se apoyaba mucho en las fotografías. Bueno, yo creo que lo mismo van a decir de los museos del siglo XXI, cuando vean que había pantallas y realidad aumentada conviviendo con los objetos tridimensionales, físicamente, ¿no? Bueno, la fotografía y su incorporación al Museo Nacional, hay que verla como lo que es, una novedad. Claro. ¿No? Y el acopio de esas fotografías también tiene su historia, es muy interesante. Pero lo que te quiero decir es que empiezas el siglo XIX con el establecimiento de un museo nacional cuyo peso de entrada está en los objetos arqueológicos. Y sobre todo en las grandes piezas emblemáticas, ¿no? Cuando aparece la Piedra del Sol, cuando aparece la Coatlicue. Todavía, solo esas dos. Sí. Y luego, hacia el final del siglo ya tienes la etnografía. Sí. Incorporada en el museo como una sala. ¿Y tú consideras que esa incorporación de la etnografía tiene su filtro, por así decirlo, a través del interés filológico, la preservación de las lenguas? Así es, porque existe también la absoluta certeza de que estos sujetos a los que atienden fundamentalmente los filólogos, el Museo Nacional vendía muchos diccionarios. Ah, qué interesante. Era uno de las entradas no para mantener el museo, pero de la librería del museo, eran los diccionarios de toponimias nahuas. Exactamente. Y entonces, estos sujetos que tenemos enfrente en el siglo XIX son los representantes, son lo que queda de un brutal, trágico proceso histórico. Y quizá estos sujetos puedan llevarnos a entender mejor lo que pasó o lo que pasaba en el Valle de México hasta antes de la llegada de los españoles. Por supuesto, en el comienzo de la charla, tú subrayaste, y me parece que no solamente es pertinente, sino muy lógico que lo hayas hecho así, que el interés se centra inicialmente en la cultura mexica. Claro, era el centro de gravedad política, es donde ocurre propiamente la conquista con la caída de Tenochtitlan, etc. Pero ¿cuándo empieza a abrirse el horizonte para conocer todas las demás culturas? Desde las más desarrolladas y misteriosas, como podría ser la maya, hasta algunas culturas trashumantes en la zona del norte del territorio. En fin, ¿cómo surge este fenómeno de integración de la diversidad cultural? Porque no es tampoco un pueblo indígena, ni se trata de una nación originaria, sino son muchas. Es paulatino, empieza muy temprano, pero es muy lento también, toda vez que el país no está comunicado. Claro. Desde muy temprano llegan al Museo Nacional objetos de Palenque, provenientes de Palenque, ¿no? También van a aparecer objetos provenientes de Oaxaca. Después, bueno, uno de los grandes traslados tiene que ver con Teotihuacán, ¿no?
con la Chalchitlíhuatl, que está aquí en la sala Sí, de Teotihuacán, que es todo un proceso traer ese monolito desde Teotihuacán hasta hasta la calle de Moneda, ¿no? Fue todo un espectáculo de meses de planeación y meses para su realización. una proeza. Una proeza, sí. Se construyó un ferrocarril, en fin, una historia como debe ser, dirían los arqueólogos. Pero sigue pesando mucho más lo que tienes más cerca, ¿no? Claro. Ese es un hecho. Es un país con una historia muy centralizada. Absolutamente. Pero también es que es un país que no está comunicado y va a seguir así durante mucho tiempo. Podemos hablar de los ferrocarriles en la época de Porfirio Díaz y el gran impulso que se dio a los ferrocarriles. Sí, solo que olvidamos que el tendido ferrocarrilero privilegió los conectar centros de producción Sí. con puertos y fronteras. Claro. No fue un sistema ferroviario para mover personas, seres humanos. No, sino Sí. Mercaderías. Exactamente. Mercaderías, Tú comparas la retícula de nuestro ferrocarril con la retícula del ferrocarril en Estados Unidos o en Europa y verás toda la diferencia. Donde sí se movían seres humanos, aquí no era fundamental mover a los seres humanos, aunque sí movía a seres humanos. Claro, pero el propósito primordial no era ese. Mercancías. Era vencer también una complicadísima orografía Así es. para poder tener un comercio más exitoso. Así es. El caso de los mayas es muy interesante, toda vez que hay que recordar que a mediados del siglo se vuelve de un interés mundial gracias a Stephens Claro. y Catherwood, ¿no? Que ponen en el imaginario de Occidente este espacio selvático con unos vestigios indescifrables, Sí, enigmáticos. brutalmente encantadores, Sí. ¿no? Que al parecer nadie ha visto en siglos. Claro, porque también están. debemos recordar que cuando viene el encuentro de los conquistadores con las culturas, la maya ya no estaba en su momento de esplendor. Ya no. Ya políticamente había decaído. Es decir, todavía había, por supuesto, una serie de elementos que sobrevivían, pero no como una gran organización política. No, de ninguna manera. Y sobre todo algo que nos cuesta mucho trabajo de entender es el desorden, la Sí. simultaneidad. Las cosas no suceden como nos las cuentan, ¿no? En una sucesión cronológica. Así las memorizamos para irlas acomodando en nuestros estancos. Pero el que esa civilización no estuviera en su esplendor no quita que muchos de sus habitantes, muchos mayas, no vivieran en las inmediaciones de estos espacios Claro. privilegiados con otra cosa en la cabeza. No, y algo más que también es muy complejo, la interrelación de las diversas culturas. Por ejemplo, cultos a las mismas deidades con otros nombres, con otros rituales quizá, pero bueno, simplemente el hecho de pensar por una parte en Quetzalcóatl y por otra en Kukulcán, habla también de la comunicación que había, directa o indirecta. Es decir, estamos hablando de una realidad muy compleja de asimilar. Toma el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? En pleno siglo XVI, su derrotero, su malhadado derrotero, lo lleva a convivir con cazadores recolectores que tú asociarías a cuántos siglos atrás. Sí, un primitivismo que no tiene nada que ver con la sofisticación, el esplendor del altiplano. Claro, con ¿No? civilizaciones perfectamente urbanizadas, con reinos tributarios, en fin, con obras hidráulicas. Que ese es también parte de nuestro noroeste, Claro. ¿no? Incluida Baja California, la península de Baja California,
que es ese cuerno aísla y contiene a pequeños grupos que viven en otro tiempo, Sí. al mismo tiempo que estamos en el Renacimiento, en el altiplano. O sea, es muy difícil de entender. Conforme empieza la colonización, nunca mejor dicho, del noroeste, Del norte, sí, del noroeste. empiezan a aparecer los mismos conflictos que habías visto y registrado en el temprano siglo XVI, ¿no? De suerte que el conflicto de yaquis y mayos de finales del siglo XIX lo entiendes mucho mejor si te remites al XVI. Bueno, finalmente, como has dicho, hay que nutrirse de la historia, hay que abrevar Sí. de la historia justamente para poder entender toda esta realidad. Y sobre todo, darnos cuenta del desorden, de la simultaneidad de planos temporales que pueden convivir en un mismo espacio geográfico. Muchas veces quienes se acercan a los fenómenos históricos lo sienten justamente ajenos porque pertenecen al pasado. Sin embargo, ¿cómo hacer ver que el entendimiento de ese pasado es justamente lo que nos da asidero para explicar el presente? No para predecir, no se trata de eso, se trata de entender una identidad. ¿Qué aconsejarías tú como especialista en la historia? ¿Cómo convertir la historia en vivencia presente? ¿Cómo hacer que la gente se interese en el fenómeno histórico para entenderse en su realidad presente? Porque pasa, querido Antonio, que una y otra vez, cuando se enseña la historia, por desgracia, muchísimos alumnos se sienten ayunos de motivación simplemente porque los obligan a memorizar datos, cifras, fechas, lugares, en lugar de entender un proceso que es fascinante. Es como leer yo pienso un poco en los libros de caballerías, en los libros de aventuras, cuando uno se adentra en una historia, acaba uno compenetrado y al cabo de una lectura resulta que es una historia que le concierne a uno mismo. Yo creo que lo que Edmundo Gorman decía en sus clases, tenía una frase contundente. Yo no estudié con Edmundo Gorman, lo traté, pero yo no estudié historia originalmente. Sí. Y entonces decía Gorman, vengo a ahondar la oscuridad en sus mentes. ¡Qué bello! O sea, no vengo a darles explicaciones de nada. Vengo a inquietarlos. Ajá. La historia sirve para plantearles la existencia de enigmas ahí donde ustedes creen que todo está resuelto. Es muy bella respuesta, ¿no?, la que me estás dando. O sea, la historia no nos va a dar respuestas para vivir mejor. Eso es muy importante porque frecuentemente hay también la tendencia a suponer que la historia ya fue escrita, que ya no hay nada que decir, No. cuando cualquier trabajo historiográfico implica la revisión de lo que se ha hecho antes, una reinterpretación, arrojar nuevas luces, ver las cosas con un prisma distinto y sobre todo percatarnos que la misma complejidad que vivimos hoy en día ha existido a lo largo de siglos, así que no podemos dividir esto en buenos y malos, en blanco y negro. Yo creo que no hay nada más inestable que el pasado. Eso es muy bello. Todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo, todos los estudios, los estudiosos, los novelistas con sus ficciones, todo el tiempo le están devolviendo al pasado y la inestabilidad vital que necesitamos en el día de hoy. Que requerimos. Sí, en el momento en que creamos que vamos a ir a un libro y que de ahí vamos a sacar certezas, creo que no estamos pensando en términos históricos, estamos pensando en otros temas.
sí, en términos de certidumbres, a lo mejor correspondientes con las ciencias naturales, que además las ciencias trabajan con verdades provisionales, mientras no se demuestre otra cosa. Pero claro, ese asidero de decir las cosas ya se establecieron y no admiten más interpretación, pues solamente lo encontramos en los axiomas matemáticos. Entonces, digamos, la respuesta a tus preguntas, yo la buscaría en esta zona de resignarnos al desasosiego. Al desorden. Sí. O sea, el desorden. Si volvemos la mirada hacia el pasado, lo que vamos a encontrar muy probablemente sea un desorden muy difícil de comprender, muy difícil de explicar y aún más difícil de narrar. Mientras más serio sea nuestro asedio a la historia, será muy frecuente que encontremos esto, esta oscuridad que decía O'Gorman. No entiendo. Es más importante plantearse las preguntas. Yo creo que sí. que pretender hallar una sola respuesta. A lo mejor hay tal pluralidad de respuestas que se nos abren nuevas preguntas. Ese es el tema. Y entonces, en el caso de la antigüedad de México, ¿no? Para volver a Clavijero, la historia antigua de México, bueno, Clavijero puso sobre la mesa algo que desde luego estaba ya en el espíritu de su siglo y también en el espíritu del siglo anterior, en el siglo XVII, y muy probable desde el principio del proceso de conquista. Esta historia, que recibe ahora el nombre de Historia Antigua de México, nos va a ayudar a entender qué diablos estamos haciendo aquí. Nos va a ayudar, no nos va a explicar. Es un asidero más. Sí. Es un asidero. Nuestra única obligación, si podemos hablar de algo como obligación, cuando más bien creo que es una especie de pacto, es tratar de descifrar del modo más profundo y rico posible esos siglos. Y con la mayor apertura también para escuchar lo que los demás tengan que decir. Porque para dogmas, la historia no. Estamos rodeados de dogmas. Terrible, ¿no? ¿Para qué queremos dogmas? O sea, eso es no pensar. ¿Para qué estudias historia? ¿Para qué estudias humanidades? Justamente las humanidades lo que requieren es una independencia, una libertad del pensamiento. Enseñan a sonreír, ¿no decía Erasmo? Efectivamente. Querido Antonio, te agradezco muchísimo que hayas compartido esta charla con nosotros. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias.